Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor y vamos a orar para que nos brinde esta forma de comprender, de vivir y de llevar a cabo todo lo que Él solicita que aprendamos en la palabra. Vamos a dar inicio con esta oración. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente seguir aquí contigo frente a tu presencia, con tu palabra. Gracias por permitirnos estar nuevamente de este lado contigo. Gracias por la vida, la salud, por el trabajo, por las bendiciones que nos brindas en todo momento y todo lugar. Muchas gracias por permitirnos estar siempre aquí en este tipo de espacios. Ayúdanos a aprender, a tener el mejor aprendizaje en toda esta palabra, a llevarlo a cabo como estilo de vida, a practicarlo constantemente. Y si tú no lo permites que sea todo el tiempo, en todo momento, yo te pido que así sea. Ayúdanos a tener esa comprensión, ayúdanos a tener siempre la idea correcta de lo que estás buscando que aprendamos. Ayúdanos a darle seguimiento a todo esto y a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Permíteme expresar correctamente y tener con esta comprensión de tu palabra una incorporación para nuestro estilo de vida y que la llevemos a cabo. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 73, dando inicio con el versículo 1. Salmos capítulo 73, versículo 1. Y dice así: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hay que recordar y estar haciendo énfasis en que Dios es bueno con todas las personas, tanto los justos como los injustos, porque permite que salga siempre el sol sobre ellos, que tengan bendiciones de diferentes tipos y bueno, sobre nosotros también. Y recordar que somos tomados como justos únicamente por el sacrificio de Cristo, porque si no fuera por eso, no hay justo ni aún uno solo. Entonces, Dios es bueno con todos, haciendo énfasis a los limpios de corazón y obviamente ahorita vamos a conocer a qué hace referencia esto. Número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Está mencionando que la persona que detalla este salmo en sus actividades está casi señalando que pudo cometer un error. Estuvo a punto de errar en alguna situación. Entonces, casi, pues quiere decir que hubo una cuestión que pues le hizo a punto de caer y obviamente haciendo referencia a que debemos nosotros de seguir siempre la palabra de Dios y no hacer las cosas de las personas malas nada más porque a ellos les está yendo bien. Número 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y aquí señala precisamente que se tuvo envidia de esas personas que caminan en pecado, esas personas que buscan hacer daño a los demás, arrogantes, que solamente se importan ellos, solamente se benefician para ellos mismos y lamentablemente esto pues también es causa de pecados porque no se tiene en cuenta el
resto de las otras personas no se tiene en cuenta cómo son las demás, qué tanto daño se les está haciendo para cubrir esa arrogancia propia, obviamente, que cada persona está presentando. Y entonces se tiene este tipo de pensamiento y también que no tienen pendiente por el momento de su muerte. Es decir, sí viven el momento, viven en determinadas situaciones que les permiten tener recursos, a lo mejor hasta a largo plazo, por así decir. Pero después de la muerte, ¿qué sucede para ellos? Y obviamente nos estamos dando cuenta que tanto pues el dinero que estén juntando como las personas mismas pueden arder en el infierno si siguen un camino de impiedad. Y qué lamentable es siempre estar conviviendo con personas que no tienen piedad alguna, porque no hay en ningún momento que permitan pues darse a conocer o averiguar cómo se sienten las otras personas, qué tanto daño les he hecho, y por vivir en esa arrogancia permanecen en determinadas, pues en un estatus en el que siguen dañando a las personas. Y entonces quien escribe el salmo, repito, tiene envidia de este tipo de personas, viendo cómo mejoran los que no tienen piedad alguna, que no se preocupan por el día de mañana, por la muerte, por lo postrero, que dejaré, cuál es el legado. Piensan incluso o tienen ese conocimiento metido a lo mejor en lo más profundo de su ser, les hacen creer o ellos creen que su dinero va a irse con ellos a donde tengan que ir. Y es lamentable. Eso ocasiona que, pues sí, se queda el dinero después de que una persona de este tipo perece, pero alguien más lo va a gastar. Y todo el legado, entre comillas, que se estaba armando, ahora resulta que otro más lo va a gastar sin reparo alguno. Eso es lamentable también. 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Si estamos pensando en ese tipo de personas con recursos en demasía, que tienen mucho dinero, que tienen muchas posibilidades por lo mismo, y nos damos cuenta que a lo mejor incluso no laboran la jornada como nosotros, no tienen que estar sujetos a los gritos, a las peleas, a los conflictos que puedan ocasionarse entre compañeros, o incluso que pueda proporcionar un superior hacia ellos. No tiene que haber este tipo de situaciones, y por eso viven con determinada, pues de una manera más holgada. Entonces no tienen las penas, ni las carencias, ni el sufrimiento en este tipo de conseguir el pan de cada día. No tienen este tipo de cuestiones en, pues, muy arraigadas como debería de ser. Y eso también es triste para quienes trabajan día con día y se ganan con el sudor de su frente lo que comen. 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y lamentable esto, las personas que poseen una determinada cantidad elevada de recursos, que no
sufren, que son arrogantes, que no tienen piedad y tienen muchos recursos. Menciona que son soberbios, que son violentos, que solo se dedican a engordar y todo lo que su corazón ambiciona lo buscan cubrir o lo buscan lograr. Se ríen, bueno, son violentos, hablan de lo malo que van a hacer, son personas altaneras, dicen Dios esto, Dios aquello, primero Dios y Dios quiere, pero también calumnian, hacen chismes, hablan mal de las personas, hacen pelear a unos con otros. Entonces, eso es una característica de este tipo de personas injustas. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Abundancia, vida, vida eterna. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Entonces, a esto hace referencia al tipo de personas sin piedad del que estamos hablando, que pues ignoran o prefieren ignorar que Dios les está mirando, que Dios está conociendo todos y cada uno de los pasos que están realizando por pues, todo este mundo, este planeta. 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Muchas veces podemos mencionar que lo bien que le va a una persona puede ser por herencia, puede ser porque supo cómo hacer las cosas de una manera más creativa que los demás, porque le pusieron los medios para lograrlo, porque supo aprovechar en el mejor momento alguna oportunidad. Pero de ahí nos empezamos a trasladar a otros escenarios que son tristes y podemos pensar en la explotación laboral que sufren las personas en un ámbito operativo. Es lamentable este tipo de situaciones las que están viviendo y pues explotación laboral es uno de los factores. Hay otras situaciones como el robo pues por ejemplo tenemos cuando se roba a gran escala en la cuestión de las personas que se encuentran en un puesto político, que utilizan los recursos que les ponen en sus manos para, pues para el enriquecimiento propio. Y tenemos casas multimillonarias, tenemos bienes muebles que cuestan muchísimo dinero y que en otro punto pudieran satisfacer bien enfocadas las necesidades de un pueblo, incluso de una nación puede ser. Entonces alcanzan riquezas simplemente por permanecer en un puesto, por heredar alguna situación, por saber cómo trabajar o tratar a las otras personas para que hicieran las cosas con pues incluso hasta manipulación o una paga irrisoria. Y eso, todo eso lo tiene aquí escrito la palabra de Dios. No valoran porque con facilidad alcanzaron ese tipo de riquezas. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y entonces aquí se genera el estrés, se genera el descontento incluso, porque dice, ¿de qué sirve que me esté portando bien si los malos siguen prosperando, si los malos
no tienen tristezas como tal que les permitan pues ponerse mal como nosotros. Si esas personas que son dueñas de empresas gigantes no se están preocupando por qué van a comer hoy o qué van a comer mañana, entonces ellos humillan, ellos explotan, ellos dañan al ambiente, ellos pueden acabar con muchas vidas directa o indirectamente. ¿Y por qué ni se preocupan? ¿Por qué no se preocupan por lo malo que hacen? Y nosotros sí nos tenemos que estar preocupando por las cosas que hacemos. ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando una cosa pequeña o mala sucede? ¿Por qué nos ponemos de esa manera ante este tipo de circunstancias? Y entonces tenemos que pensar las cosas de diferentes formas. Dice 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí. Entonces, las personas justas, si dicen, voy a hacer lo mismo que el malvado, obviamente van a sentirse mal. Van a sentirse mal porque no tienen ese tipo de maldad arraigada. Todos somos malos. Todos cometemos pecados cada día. Puedes pensar en qué pecados has cometido el día de hoy y las personas más modestas van a pensar en una gran cantidad. Las personas menos eh, conscientes de lo que hacen van a pensar a lo mejor en uno, y las personas inconscientes ni siquiera van a decir que todo lo han hecho de maravilla hasta el momento, descartando una mala palabra, descartando un deseo de que a alguien le vaya mal, descartando un mal pensamiento obsceno, pecaminoso, y descartan desde lo más pequeño hasta lo más grande. Le grité a alguien, hice sufrir a una persona, estoy haciendo daño de diferentes maneras, directa o indirectamente. Entonces, quien tiene la justicia arraigada en su corazón no va a poder hacer lo malo. Y aquí una historia de un pastor que comenta un joven le pregunta al pastor, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para saber que soy salvo? Para saber que estoy caminando en ese sendero único de Cristo. Y el pastor le dice, vete de antro, date todos los excesos, toma, consume las sustancias que quieras y pues ya ahí te vas a dar cuenta si sí o si no. Y entonces el joven dice, es que yo no puedo hacer eso. Me siento incapaz, no tengo ni siquiera las ganas de hacer eso. Y él menciona entonces, el pastor, entonces posiblemente sea salvo porque quien tiene pues el sacrificio de Cristo de su lado, no le van a dar ganas de hacer ese tipo de cuestiones. Y entonces nos damos cuenta que no podemos seguir los mismos pasos que las personas sin piedad. Y obviamente esto, si nosotros dijéramos, vamos a torturar, vamos a destruir, vamos a quitarle a la gente inocente las cosas. Si yo digo este tipo de cuestiones y las pongo en práctica y empiezo poco a poco, a lo mejor me siento mal a la primera, me siento mal a la segunda, a la tercera, pero después me voy sintiendo menos mal por este tipo de prácticas. Si yo empiezo a disminuir este tipo de prácticas, a aumentarlas poco a poco, y me voy sintiendo cada vez menos mal
hasta que ya luego me da igual. Tengo que pensar, ¿en realidad seré una persona salva? Porque hay que recordar, siempre hacemos mención de amar a Dios sobre todas las cosas, y en primer lugar es esto lo que debemos de tener en nuestro corazón, porque si amamos a Dios vamos a seguir su palabra. Y si estamos haciendo este tipo de acciones o siguiéndolas, no vamos en primera no vamos a sentirnos bien, sí, pero no vamos a estar practicando, porque la palabra es muy clara cuando dice que quien practica el pecado es de su padre, el diablo. Y entonces eso va en contra, lo que dice la palabra va en contra de lo que estaríamos haciendo para este ejemplo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Si en realidad seguimos a Dios genuinamente de corazón, estamos en el camino de amarlo sobre todas las cosas, siguiendo su palabra, claro, y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, en vez de afectar, de quitar, de restar, estaríamos brindándole al prójimo lo que necesite en la medida que nosotros podamos atender este tipo de situaciones. Y entonces no podemos seguir esos caminos. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Tenemos diferentes situaciones aquí. Si ponemos a una persona sin piedad en los aires, supongamos que quien tiene, vamos a dar un ejemplo muy burdo de lo que voy a mencionar. Dos personas saltan en un avión, de un avión. Una tiene paracaídas y la otra no tiene. La persona que no tiene paracaídas empieza a, pues no tiene conciencia del peligro que representa ser, pues estar más bien de ese lado. No tiene la conciencia, por eso no se equipó, por eso saltó sin paracaídas, por eso no le importó. Y entonces, en algún momento siente que estando en el aire, sin visualizar la caída y las consecuencias, piensa incluso que hasta está volando y hace figuras en el cielo y da piruetas y todo. Y más o menos esto es la vida de quienes no tienen piedad. No están teniendo en cuenta la caída, el último momento. Y entonces, cuando ven que están cerca y que no hay forma de detener esa caída, que no tuvieron el paracaídas para amortiguar, empiezan a llenarse de terrores. Y entonces, incluso algunos van a quererse abrazar o pescar de los pies al que sí tenía. Pero nosotros sabemos que en ese tipo de circunstancias ya es más difícil poder alcanzar a otra persona para poderla tomar y amortiguar la caída. Además, no es tan recomendable este tipo de acciones. Pero bueno, a lo que voy es que no se visualiza el impacto de la caída hasta que está uno cerca o toca el suelo. Y esta es la vida que llevan los impíos. 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Hay que recordar que todas las obras son como trapos de inmundicia, tanto las buenas como las malas. ¿A qué se refiere esto? Que las obras malas hacen enfadar a Dios y las obras buenas
no son el todo para salvar a las personas. Entonces, las obras deben de tomarse como lo más mínimo que una persona puede realizar. Y entonces, Dios, por todo lo que han hecho, va a juzgar a cada uno. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y esto quiere decir, muy evidente, que yo siempre pensé en que los malos pues no iban a tener un castigo después, en que incluso en vida no se iban a llenar de terror. Yo siempre pensé todo eso mal, yo siempre estuve cegado por los vicios, los recursos, por la forma de vida de esas personas. Y no me di cuenta, pues aparte de que no puedo hacer el mal porque tú me has justificado, Cristo, no me di cuenta que siempre estuve de tu mano, siempre estuve tomado de ti, aunque no lo pareciera, aunque estuviera en momentos tan difíciles y dolorosos, siempre estuve tomado de tu mano. Y eso me ayuda a saber que puedo estar tranquilo. Y entonces siempre estuviste tomado de mí y no me dejaste. A eso quiere hacer referencia. 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quien es genuino se basta solamente con caminar de la mano de Dios. Sí, hay que luchar para ganar el recurso, pero que no sea nuestra prioridad, porque hay que recordar, el dinero es la raíz de todos los males. Y no es el dinero en sí, sino la visión que se le da al dinero por las personas. El dinero puede separar naciones, el dinero puede separar familias, el dinero puede volver ciegas a las personas que pudieron haber sido sabias. El dinero puede causar muchos males, pero, reitero, no es el dinero, sino las personas que tanto valor le dan al dinero. Si el dinero es su centro, van a tropezar una vez tras otra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo terrenal, lo carnal, no perdura, pero Dios y nuestro deseo para estar con Él es siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y esto nos deja la enseñanza, para finalizar, que quien está tomado de la mano de Dios le obedece, demostrando su amor, va a vivir eternamente, en la eternidad gloriosa, a su lado. Y que no va a perecer, no solo aquí, sino va a sufrir eternamente en el juicio. Y entonces no debemos de enfocarnos en evitar el juicio eterno, más bien tenemos que enfocarnos en estar siempre bien con Dios ahorita que tenemos tiempo y que hay vida. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por esta palabra de poder y de enseñanza. Permítenos seguir tu camino, tu vida, la vida que nos estás dando. Permítenos que sea para ti. A eso me refiero. Que no envidiemos a los malos y que no neguemos que estamos de tu mano, que permanezcamos tomados de ti y que no queramos hacer lo que las malas personas hacen y que tengamos la fe en que tú nos vas a redimir y en que tú nos vas a dar esa vida eterna.
y que es mejor estar bien contigo para la eternidad que estar bien contigo o estar bien con el mundo, perdón, en estos momentos solamente durante la vida terrenal. Que tengamos fe en el porvenir. Bendice la salud, el trabajo, las familias, la estabilidad física, mental y espiritual de toda persona. Y te doy gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra si Él quiere la próxima semana. Hasta luego.